Buenos días, queridos amigos. Vamos hoy a trabajar el solsticio de Capricornio a 0 grado, 0 minutos, el ingreso del Sol, de la conciencia en el signo de la culminación, en el signo más elevado dentro de lo que es nuestro psiquismo, dentro de lo que es la parte constelar, que es el día 21 de diciembre del 2024, hora argentina 9:20 de la mañana. Sabemos que Capricornio es el opuesto a Cáncer, vale decir, ya sea cuando el Sol entra en Capricornio como en Cáncer, los solsticios representarían de alguna manera el tiempo de seguridad. El tiempo de seguridad que está arquetípicamente relacionado con las imágenes padre-madre y está relacionado con la necesidad de una contención dentro del aspecto de orden familiar, como también a niveles físicos, a niveles también relacionados con el hogar. Fíjense que son extremos las temperaturas cuando entra en el invierno o en el verano. En este caso, nosotros estamos en el hemisferio sur, es el verano, que es donde necesitamos cubrirnos del calor, necesitamos protegernos de la temperatura extrema a nivel de calor. Entonces nos refugiamos en lugares en el cual nos sentimos contenidos, ¿no? Así como, y por supuesto, el opuesto que representa el hemisferio norte, el frío, se refugia uno en la seguridad, en la protección del hogar. Así como cuando entra el Sol en Cáncer, nos refugiamos acá con nuestro hogar a través de sentirnos cálidos en el hogar, en la familia, y el hemisferio norte en la temperatura opuesta. Que representaría de alguna manera que ese eje, Cáncer-Capricornio, nos da una sensación de seguridad, una sensación de contención, producto que se relaciona con esas dos fuentes que representa la Luna y Saturno, que está ligado justamente con la posibilidad a través de la Luna, de la gestación. Sabemos que la Luna tiene que ver con las memorias traídas de otras encarnaciones. Sabemos que también Cáncer o Casa 4, en el video anterior habíamos trabajado sobre el tema del poder heredado. Y Saturno, que representa al padre, ordenador, en el proceso del crecimiento, es el que pone de alguna manera el corte regresivo de esa luna o de esa madre que muchas veces nos regresiona hacia el mundo sensitivo. Vale decir que son dos parámetros, Capricornio, Cáncer o Luna, Saturno, que nos da la posibilidad de sentirnos contenidos, pero también de poder organizarnos y crecer dentro de lo que representa nuestra propia proyección. Aquí este Sol en Capricornio, yo saqué el instante, es un instante muy interesante y yo después voy a describir en cada signo cómo va, no influir, sino cómo representa en el inconsciente colectivo esa alternativa que va pasando ese Sol o que va pasando este instante en cada signo. Pero antes de eso, saqué el instante y me está dando justamente el ascendente en Acuario, con el medio cielo, o sea, la parte superior en Escorpio. No podía ser de otra manera. Coincidentemente, Plutón entró en Acuario y este instante no podía ser otro que Acuario. Vale decir, es la preparación para un proceso nuevo, para un proceso en el cual nos aérea, o sea, hay una tendencia aérea, es como cuando salimos a tomar oxígeno, cuando salimos a tomar de alguna manera o caminar o movernos, o nos oxigenamos y aparecen nuevas ideas. O sea, no se olviden que Plutón estuvo mucho tiempo en Capricornio, encerrado, transformando materia, estructuras, y ahora entra en Acuario, en el cual aérea justamente todos los procesos de transformación, junto con el ascendente que aparece en este instante. Y arquetípicamente Acuario representa la casa 11 y el Sol en este momento, en el instante, está justamente en 11, en casa 11, que representa Acuario en lo arquetípico. ¿Qué podemos decir de esto? Que evidentemente esta energía que se presenta de Urano, que se presenta de lo nuevo, de la transformación,
de lo inesperado, tenemos que llegar a tomar conciencia que vienen todos estos procesos a través de una idea colectiva, producto de que Acuario, como el Sol en 11, representa lo nuevo, lo diferente. Y Capricornio muchas veces se resiste a lo nuevo, pero hay una tendencia a la búsqueda de un ordenamiento hacia un proceso periférico, hacia salir al aire, salir a lo invisible, salir a lo no continente, al que no se puede contener, que es el cosmos propiamente dicho. Este ascendente tiene una exacta conjunción a Venus del instante, que está a 16 grados de Acuario, junto exacto al ascendente del instante. Obviamente Venus representa en este momento, o en ese momento, de alguna forma, el sentido, digamos, de la valorización. Venus representa Tauro como libre, está vinculado justamente con los valores, o sea, empezar a valorar de alguna forma desde un sentido creativo, de un sentido afectivo y de vinculación, este nuevo proceso que todos de alguna manera vamos a ir desarrollando, vamos a pasar. Pero también tiene que ver con lo femenino, o sea, Venus representa de alguna forma una nueva etapa. Fíjense que Venus es regente del sector 4 del instante y está en cuadratura justamente Urano, que están en recepción mutua. Vale decir, la recepción mutua es cuando Venus está en el signo de Urano y Urano en Tauro está en el signo de Venus. Se produce una cuadratura, o sea, una especie de tensión o de encruzamiento, digamos, de enfrentamiento hacia una encrucijada justamente entre la búsqueda de un sentido de libertad, que tiene que ver con el mundo femenino. O sea, acá este momento, el mundo de la mujer, el mundo creativo, el mundo del vínculo, se producen nuevos vínculos, nuevas alternativas que nos dan la posibilidad de cambio. Ese Venus aérea las relaciones, aérea los vínculos, las relaciones inclusive espirituales, producto de que está también, no solamente regente de la base del instante, sino regente del noveno sector, que es Libra, que nos está pulsando hacia una nueva forma de interrelacionarnos con nosotros. Pero Venus no solamente tiene una cuadratura Urano, sino una semicuadratura al Sol del instante. ¿Y eso qué nos habla? Que de alguna manera el trabajo de este Sol en Capricornio es el trabajo de buscar y de acercarnos al calor. Vale decir, cuando Venus está en una semicuadratura, o sea, en 45 grados del Sol, está como congelado, está frío. Y Acuario es un signo frío, es un signo mental. Entonces, de alguna manera, poder elaborar, poder trabajar el vínculo, las relaciones van a ser muy importantes, producto de que puede haber un proceso de alejamiento, ¿no es cierto?, entre los vínculos personales, las relaciones humanas, quizás ciertas cuestiones que tienen que ver en lo personal con las parejas, que puede llegar a haber ciertas tensiones o ciertas separaciones, producto de que es todo un cuestionamiento nuevo. O sea, nos vamos a enterar en este fin de año, no se olviden que el fin de año siempre está el tema festivo, las familias, y se mueven montones de cosas que tienen que ver con lo personal, y puede ocurrir que las relaciones que estaban ahí entre alfileres, puede haber alteraciones que hay que trabajar, evidentemente. Pero yo digo, puede llegar a haber situaciones tensas en las relaciones personales o vinculares. O sea, el tema de los acuerdos también. No se olviden que hasta el periodo de abril, Marte está en oposición a Plutón. Y Marte tiene que ver con el deseo de impulsar, de hacer, de determinar una pasividad colectiva para poder emerger hacia el valor. Como está opuesto a Plutón, que es la octava superior y son los dos regentes naturales de Escorpio, evidentemente está como trabado esa energía marcial, porque está como hundida en la energía plutónica que es colectiva, y lo estamos percibiendo. Quizás estas situaciones mundiales, políticas, económicas, sociales, hay un deseo de salir, hay un deseo de lucha, en algún punto de pulsión hacia
determinar el valor que tenemos para poder defender lo nuestro, está como trabado. Producto de que ese Plutón está tragando de alguna manera la energía marcial, hay pulsiones que se van acumulando como una olla a presión, y que evidentemente cuando es la última oposición, que es segunda quincena de abril entrando en mayo, que es cuando se deja justamente la última oposición de Marte y Plutón, y ahí se pulsa una energía que puede ser a nivel colectivo una situación de un deseo de liberar los contenidos a través de lo excretorio, vale decir, todo lo que estamos acumulando desde la psiquis, dentro de lo que representa el deseo de pulsar hacia un valor, hacia un reconocimiento propio, hacia la posibilidad de no sentirnos violados de alguna manera por situaciones externas que no podemos hacer nada. Yo percibo que esto colectivo, que fíjense que son casi 6 meses, recién en abril, mayo, entra como posición definitiva Marte, Plutón, y ahí se libera tu energía. Pero previamente, este instante nos está hablando de una situación en el cual las relaciones pueden llegar a alterarse de alguna forma, producto de que hay una energía contenida en la sociedad que se tiene que llegar a liberar, evidentemente, cuando la energía plutónica, la energía marcial empiece a ponerse directa. No se olviden que Marte también va a entrar en Cáncer, que tiene que ver con un elemento más débil, entre comillas, porque está en el signo de su caída, está exaltado en Capricornio, está en caída en Cáncer, pero en Leo está hablando de alguna manera con esa autoridad, con ese rey interno y con esa individualidad que tenemos que de alguna manera valorizar. Y eso se va a producir, evidentemente, en los procesos del periodo de abril. Pero volviendo a este instante, hablamos justamente de esa situación que tiene que ver con la parte emocional, con la parte femenina. La luna también, en el sector octavo, que la casa 8 o Escorpio para la luna también está en caída, tiene una oposición a Saturno, la luna en Virgo, oposición a Saturno. Otro habla también de una tensión entre, o darle una forma nueva a una estructura emocional y familiar que puede llegar a emerger. Esa luna que tiene que ver con el pueblo, con las masas, con la gente, está opuesta a Saturno y está reprimida. Va a decir que hay ciertas tensiones mentales o ciertas estructuras que no se pueden expresar o no se pueden liberar, que nos atan a algo que estamos como atados inconscientemente y no podemos salir, no podemos hablar. El pueblo, la gente, la luna, está como reprimida en una forma, digamos, en la cual hay temores, miedos, producto de que ese Saturno está castrando a esa luna. Es decir, Saturno, cuando tiene un aspecto en una carta, en un instante de tensión, habla que se está tragando a esa energía, producto de que en la mitología Saturno se traga a sus propios hijos por el miedo a la castración que él le había hecho a su padre, es decir, que por las dudas se lo comía. Entonces, esa luna, que tiene que ver con el pueblo, que tiene que ver con las masas, a niveles personales con la familia propiamente dicha, está, por un lado, en Virgo, en el cual hay un exceso de análisis, hay un exceso emocional en el cual está trabado lo que sentimos algo pero no lo podemos expresar, y por otro lado está limitada por ese Saturno, y eso tiene mucho que ver con el eje Virgo-Piscis que allá vamos a desarrollar. Y para colmo tiene también una cuadratura Júpiter, vale decir, ¿qué sentido tiene toda esa represión? ¿Cómo me organizo dentro de lo que es el diario vivir, dentro de lo que es este instante? Esa luna, que representa al pueblo, pero también las masas de trabajo, trabajadoras, están con situaciones represivas. Evidentemente lo estamos viendo, no solamente acá, sino también en el mundo. O sea, la problemática de trabajo, de mano de obra, qué sentido tiene muchas cosas el esforzarse si de repente no tengo una pulsión de vida. Bueno, todos estos cuestionamientos durante este instante hablan de alguna manera de esa, digamos, alteración o esa represión. Júpiter está en una retrogradación en el signo de su exilio, es decir, en Géminis, y Mercurio, que disposita, está en Sagitario, si bien directo, pero es como que son dos energías que se quieren ayudar, pero no tienen medios para ayudar, y son las energías mentales.
cómo organizamos todo esto, cómo estamos trabados en ideas y qué sentido tienen muchas cosas que de repente empiezan a aparecer que nos pueden llegar a cambiar la vida. Hay retención del deseo, entonces en algún punto hay que tener cuidado de no que se nos cruce alguna situación y que salgamos como explotados de bronca o explotados de alguna manera de tensiones en el cual no podemos controlarlo. Lo vemos con la violencia, lo vemos con ese deseo de imponernos y de repente de nuestras necesidades y sentirnos como que no podemos salir al deseo. Entonces eso pulsa hacia una energía que está ligada con lo destructivo y no con lo constructivo, es decir, con los mecanismos de represión. Abril va a ser muy importante y este mes de diciembre, antes de que inclusive el Sol entre en Capricornio, le había comentado que no solamente Marte, que es el deseo opuesto a Plutón, sino Mercurio, está en retrógrado. Entonces, como dice el I Ching, cuando llama no hay lugar donde ir hacia afuera, es venturoso volver a regresar hacia sí mismo. Por eso nos están simbolizando estas retrogradaciones de planetas personales, que uno tiene que encontrar el sentido y los valores dentro de sí mismo y no proyectarlos afuera con problemas de relación. Muy bien. Por otro lado también, el Sol, que representa el poder, que representa la identidad, el yo, tiene una cuadratura al eje nodal, vale decir, el Sol a 0 grados de Capricornio, los nodos de la Luna, positivo en Aries, negativo en Libra, tienen que ver con una situación social, el Sol rige séptima, en el cual hay tensiones, o sea, ¿qué se impone? El poder central, se impone de alguna manera la proyección de un ser a través, o proyectamos en una sola persona nuestro propio poder interior, o nos liberamos de ese poder y nos relacionamos de otra manera. Hay una cuadratura y una tensión del Sol, que es el yo, que representa el vínculo, lo que proyectamos, y que se produce de alguna manera la necesidad de un acomodamiento entre mí mismo y las relaciones, entre mí mismo y lo que proyecto, el vínculo, que coincide con este Venus que representa de alguna manera el vínculo hacia el otro, que está evidentemente frío y que hay que trabajarlo. Es decir, acá una situación de este Sol en Capricornio es crecer a partir de las relaciones, es comprender que el otro soy yo mismo. Y evidentemente el Sol, que representa el poder mundial también, está en jaque, vale decir, como que tiene que haber una coincidencia entre lo que representa el gobierno, que es el Sol, el poder, y el poder de la gente o el vínculo, que es el poder también. O sea, acuérdense que Acuario es la periferia, ya deja de ser el centro, una energía determinada, para llegar a ser la periferia. La periferia es todo, es decir, es el infinito, pero es la gente periférica también que toma de alguna manera el poder dentro de sí mismo. Por eso la crisis de orden social. Rápidamente, para no seguir en esto, porque hay mucho para trabajar, pero quería de alguna forma hacer ver que viene todo este proceso y de alguna manera poder llegar a poner la atención arriba cuando no podemos contener nuestros impulsos y manejar desde la mente o desde la parte más trascendente, en la parte superior de la cabeza, en la coronilla, conectarnos con lo eterno siendo para poder de alguna manera manejar el animal que estamos. O sea, estamos dentro de un animal, dentro de un cuerpo que es de tierra, pero el ser tiene que manejar a ese mono, diría yo, a ese animal, para no dejarnos avasallar por nuestros impulsos represivos o retenidos de alguna manera, porque hay evidentemente una fuerte retención del impulso hacia valorizar lo que somos y todo el deseo puede llegar a estar reprimido y en abril se libera ese proceso de retención. Vamos a trabajar cada signo, empezando por Aries. Sabemos que Aries en este instante le toca el sector tercero, pero también está Quirón ahí, quiere decir
hay de alguna manera una situación de herida a resolver a través de las relaciones personales o vinculares, o las relaciones que están ligadas justamente con ciertas pulsiones que se vinculan con cuestiones de trato con el otro, de trato con el medio. Pero como Marte y Plutón representa la octava superior de Marte, para Aries, esa oposición, evidentemente sabemos que Aries es un signo en el cual el deseo de hacer es muy importante, no piensa, hace. Y está retenido ese hacer, está retenido esa situación marcial. Y como está en el tercer sector ese Aries en el instante, con Quirón, es la posibilidad de sanar formas de pensar, reordenar ideas, y ahí puede haber también situaciones que están ligadas con cuestiones legales, herenciales, o situaciones contrativas, o alternativas que tienen que ver con cosas pendientes que estaban en el pasado, que estaban muy ligados con el trato, con el vínculo, con el otro, se pueden desplegar ya en este momento y fundamentalmente ya a partir de abril para Aries, porque es un momento en el cual se sanan ideas, se sanan relaciones más cercanas, se sanan situaciones que estaban ahí pendientes. Pero es un momento en el cual Aries está en la gatera, como el caballo que entra para correr una carrera y está con el deseo y todavía es como que no se abrió la puerta. Eso hace una olla a presión. Ojo con el tema que puede llegar a estar pendiente con respecto a ciertas situaciones en lo concreto, herenciales, legales, impositivas, o cuestiones que tienen que ver con la muerte, con cosas que se pierden, pero que se reciben de esos procesos, porque puede haber ahí ciertas situaciones. Para Tauro está el cuarto sector. Evidentemente Tauro es el sentido de la seguridad erótica, económica, afectiva. Y es un nuevo ciclo para Tauro, producto que está Urano, o sea, es como que despierta a lo nuevo. Tauro representa la energía de Venus y Venus está en el ascendente del año, del instante, hablando de alguna manera de la concientización de lo nuevo. Venus en Acuario es regente natural de Tauro y Urano en Tauro, o sea que para Tauro el movimiento que va a tener durante el año es un movimiento diferente a lo acostumbrado, porque puede haber situaciones de trabajo, producto de que para Tauro, si nosotros derivamos la casa 4, está hablando de alguna manera de una situación laboral o de lo cotidiano que tiene que aprender a moverse hacia lo diferente. Y evidentemente van a estar movidos producto de que necesitan cosas nuevas. Y para Tauro lo nuevo, lo estático le da cierta seguridad. Pero como Urano está ahí, en casa 4, para Tauro, del instante, evidentemente por ahí situaciones también de orden familiar, Urano en 4, situaciones que tienen que ver con su profesión, con las relaciones personales, el tema de la madre, aquel que tiene madre, etc., pueden vincular a ciertos movimientos a tener no preocupaciones, pero sí a mover cosas que están ligadas, quizás el que tenga hijos con hijos y demás, que se mueve a lo diferente, o sea, como que hay una traba, entre comillas, que tienen que aprender en lo que hace al área por ahí de comunicación familiar, con hijos y demás. Por ahí algunos hijos se van y hay situaciones a trabajar con ellos. Entonces Tauro necesita esa estabilidad que evidentemente ya no va a tener, y viene otra estabilidad que es justamente la incertidumbre de ese proceso en el cual tenías asegurado una forma y ahora ya no. Para Géminis le está cayendo en el quinto sector con Júpiter. Evidentemente es un momento para Géminis para poder expresar lo que sentían. Para Géminis muy importante la comunicación, lo que tenían guardado, lo que tenían de alguna manera reprimidos. Es la posibilidad de organizar ideas, de poder darle forma a algo nuevo a nivel de ideas de comunicación. Esa mutabilidad geminiana tiene la posibilidad a partir de este instante de crear, de conectarse, de respirar aire libre, de hacer movimiento creativo, deportivo,
que es muy recomendable para la energía de Géminis, producto de que Mercurio, que es el regente natural de Géminis, ya sea los geminianos o los sagitarianos, están, hasta que no salgan estos planetas de esos signos, están como en la duda, necesitan tener sentido, y a veces el sentido hay que esforzarse para tenerlo, y para Géminis la comunicación sin sentido también tiene una alternativa ahí de cierta movilidad. Para Géminis, justamente, el tema de los traslados, de los movimientos, de cuestiones que tienen que ver con los padres, evidentemente hay ahí algo que resolver con situaciones de movimiento, o sea, traslado, mudanzas, situaciones familiares, etcétera, que van a tener que llegar a ver. Para Cáncer, la Luna, para Cáncer, el sector sexto, que está ubicado en Cáncer, habla de alguna manera de cómo organizar lo cotidiano, de cómo trabajar hacia una nueva forma a nivel de familia. La Luna, que está en Virgo, y la que representa el sexto sector arquetípicamente, habla de que para Cáncer, que necesita la estabilidad siempre de orden emocional y familiar, puede llegar a haber ahí situaciones que están íntimamente relacionadas con un orden nuevo que tienen que tener en lo cotidiano. Evidentemente la energía femenina, es muy posible que haya situaciones con mujeres jóvenes dentro de lo que es el hogar canceriano para las cancerianas, o la energía de Cáncer, es una nueva elaboración de cómo dar forma a su maternidad desde el punto de vista psicológico. Va a haber muchas situaciones de deseo, de maternidad, que puede estar reprimida, limitada, por miedos o por situaciones o pulsiones de pérdida. Entonces, de alguna manera, el trabajo para Cáncer es ordenar las cosas que a veces emocionalmente se pierden. Puede llegar a haber pérdidas también dentro de la familia, de la casa, y vuelvo a insistir, hay un parte que es el parte femenino que está justamente a 15 grados de Cáncer y habla justamente de las mujeres o de las adolescentes cancerianas que se pueden llegar a mover desde un lugar diferente y ordenar lo que de alguna manera sienten que tienen que ser desde en el futuro maternal. Leo, evidentemente, con Marte ahí, está en la casa 7, o sea, para Leo, muy importante el orden y la autoestima, la búsqueda del narcisismo creativo. Pero ¿qué pasa? Como está Marte y está retrógrado, pueden estar sintiendo de alguna forma un retroceso. Posiblemente puede llegar a haber cuestiones que tienen que ver con ideas, situaciones que están ligadas con la familia, con la casa, con el hogar. Posiblemente hayan cosas que están vinculadas con la gente, con la pareja, o la familia de la pareja, aquel que está en pareja, puede llegar a tener alguna situación de pérdida o de tensión, fundamentalmente después del 21 de enero, cuando el Sol entra en Acuario. Para los leoninos puede llegar a haber situaciones dentro de lo que es la familia que modifica la forma en la cual se conduce. Es decir, no se descartan cambios o no se descartan situaciones de mejoras o familiares o de mudanzas o de inversiones que van a depender de cosas que están ligadas con el pasado, que están ligadas con los ancestros o cosas vinculadas de alguna manera con la base familiar. O sea, aquí alguno de los padres, fundamentalmente el padre, para los leoninos, aquel que lo tiene, puede incidir en la necesidad de un equilibrio, la necesidad de un deseo de estabilidad. Pero a veces la estabilidad se pierde cuando perdemos, o sea, no solamente en lo físico, sino cuando lo perdemos en algo en el cual hacemos un duelo y seamos nuestro propio padre. O sea, muy movido la energía de Leo en este ciclo, porque está hablando de un giro. No se olviden que para Leo durante 27 años van a tener el tránsito de Plutón por Acuario, por oposición. Y es la forma de poder modificar conductas del pasado para ingresar a lo periférico, para ingresar hacia algo que nos da un sentido de libertad, de nuestro propio narcisismo, ¿no?
O sea, liberar ese centro de alguna manera que teníamos. Y de poder unirnos sin el desgaste de ser el centro y ser el sol que contiene a todo y que lleva un desgaste porque no podemos contener a todo el mundo para sentirnos narcisísticos en nuestra propia identidad, en nuestro propio yo. Por eso va a estar muy movido la energía de Leo, porque es un momento de muchas decisiones de relación y familiares. Para Virgo, evidentemente, con esa luna que tiene ahí, muy movida desde el punto de vista emocional. Virgo en este momento tiene más que nunca una transformación, digamos, en sus ideas, tiene una actividad exacerbada en la necesidad de ser peritos en cosas. Virgo representa la profesionalidad o el perito y la perfección, que de alguna manera ya deja de ser para encontrar un sentido más profundo desde el punto de vista emocional. Mercurio, que para Virgo tiene que ver también con la madre, en este caso de alguna manera es la madre, puede llegar a haber situaciones otra vez vinculadas a la imagen materna que tenga una nueva valorización o tenga una posibilidad de comprender realmente qué es ser madre y qué es ser independiente, porque no se olviden que Virgo tiene que ver con lo vestal, y a veces la Virgen de Virgo, las vestales, no necesitaban de relaciones, se autoabastecían a sí mismas, y de alguna manera esa concientización, esa forma de sentir que se autoabastecían reprimiendo, ¿no?, todo lo que representa la vincularidad, todo lo que representa el deseo de alguna manera de autoabastecerse sin necesidad de un sexo opuesto, entra justamente en cuestión, porque va a haber actividad emocional muy marcada para la energía de Virgo. Hay todo un proyecto también muy importante, es posible que las relaciones, los vínculos, todo lo que representan los amigos, entren en un proceso de aprendizaje. Para Libra, ahí tenemos la luna negra, es decir, Libra está también muy movido porque la luna negra invisibiliza de alguna manera, como en la mitología fue liberada del paraíso, fue desterrada del paraíso, quedó invisible. Y para Libra, con esa luna negra que tenemos todo, es necesario de alguna manera sanar la herida invisible, ¿no?, que tienen los librianos, que tiene Libra fundamentalmente, que tienen las relaciones. Y como Venus tiene esa cuadratura Urano y tiene la oposición prácticamente a Marte, para Libra evidentemente cambios, transformaciones, relaciones que no ven empiezan a visualizarse de una manera diferente, producto de que ese Venus para Libra es el regente de la casa octava, si nosotros vemos desde la casa 9 en Libra. Entonces está hablando de estas interrelaciones, de comprender y ver y dar y sanar una herida de relación, vincular, inclusive situaciones que están ligadas con situaciones de dependencia, ¿no?, cosas que, dependencia emocional, dependencia afectiva, darle forma, visualizar y sanar heridas del pasado que tienen que ver con las relaciones. Libra necesita un equilibrio y puede llegar a estar desequilibrada de alguna manera por esa cuadratura que se da, por esta fusión, con esta posibilidad de encontrar la realidad emocional con el otro, con el vínculo. Entonces hay experiencias también que se vinculan con cuestiones de buscar un equilibrio, buscar una asociatividad, buscar encontrar y sanar una herida de relación en la cual Libra siempre quiere estar conforme para no entrar en guerra, pero en definitiva, cuando toma una decisión, el lado opuesto siempre entra en un combate, ¿no?, entra en un desequilibrio de esa balanza. Ahí está el mito de Helena de Troya, ¿no?, cuando París tuvo que elegir de alguna manera esas tres mujeres y tuvo que quedarse con una. Entonces se armó un proceso de desequilibrio entre esas dos mujeres y Helena lo tomó como esposo y ahí, bueno, se armó la famosa guerra de Troya, que tiene que ver con la decisión que Libra tiene que tomar y visualizarla y cubrir la herida de la decisión. Cualquier decisión lleva un conflicto, pero tiene que ser así.
Escorpio, evidentemente, está lo más arriba, que es la frutilla del postre, va a decir, la oposición Marte-Plutón para Escorpio habla evidentemente de todo un trabajo muy grande que tiene que ver con la concientización de la transformación. En Escorpio está parte de la fortuna que es el cuerpo físico, o sea, lo corpóreo, en Escorpio, que está en cuadratura justamente a la oposición Marte-Plutón y habla que la desmaterialización de cosas que para Escorpio percibe que eran seguras entra en un proceso de darle forma nueva a algo material. Para Escorpio, esa energía de Marte y Plutón tiene que ver con el diario vivir, con el trabajo. Y ojo con el tema de la salud, producto de que el tercer sector, a partir del medio cielo, en Escorpio, tiene que ver con la salud. Y como están en oposición, como que puede llegar a haber situaciones de trabajo, ojo con el área laboral, porque puede haber pérdidas, o nuevos trabajos que hacen a toda una revolución material, económica, y que si no se resuelve puede pasar por el soma, o sea, por el cuerpo. Por eso que está el punto material en Escorpio, pero en cuadratura. O sea, ojo con el tema de lo laboral, con el tema material, con modificaciones que pueden llegar a hacer Escorpio con el tema de la actividad que venía desarrollando, pero puede llegar a haber situaciones nuevas que tienen que empezar a adaptarse. No quiere decir que vaya mal, pero que es un poco la frutilla del postre de la energía escorpiana, Marte y Plutón, porque se presentan situaciones ahí a trabajar y resolver. Ojo con la salud, muy importante eso desde el punto de vista somático. Sagitario, al igual que Géminis, tiene el sector 11, nuevos proyectos y planes para Sagitario en la búsqueda de un ordenamiento. Sagitario como Géminis están muy conectados con estudios, con el tema de viajes, de un proyecto al exterior, que tienen que llegar a organizarse porque hay situaciones para los jóvenes o los estudiantes en el cual necesitan algo nuevo, en el cual se pueden desplazar a través de todos estos movimientos con ordenamiento para Sagitario. Hay proyectos nuevos, planes que tienen que ver inclusive con las relaciones humanas, con los vínculos, con las parejas, con mudanzas, todo eso. Y el Sol ahí está en el 11 sector, para Sagitario es muy importante, así como Géminis, el orden de lo que va a ser el 2025 a partir del Sol en Capricornio para poder moverse, estudiar o desarrollarse de algún lugar. Capricornio está el 12 sector, vale decir, acá Saturno está en juego, producto que para los capricornianos la disolución, la forma, las estructuras ya no van más. Desde el punto de vista Saturno en Piscis, con Neptuno y ahora el nodo que entra en Piscis, ¿qué pasa con esa forma? ¿Qué pasa con ese límite? A nivel colectivo quieren poner límites, pero va a haber mareas humanas que disuelven los límites políticos, económicos y personales. Acuérdense que va a haber mareas, millones de personas que van a invadir límites desde lo físico como lo psíquico y en lo personal también. O sea, Capricornio, de alguna manera, la gran enseñanza es poder disolver los límites aparentes de seguridad. Y ese Saturno, que son los Capricornios, se opone a la Luna, que es regente del séptimo sector. Entonces ahí habla de un enfrentamiento, de un ordenamiento, de una postura que ellos creían de alguna manera que tenía que ver con el área de relación, en el cual tienen que llegar a moverlo desde un lugar diferente. Para Acuario, evidentemente, Acuario tiene que ver con el ascendente del año, con Urano, y obviamente que están movidos en todo lo que se vincula con Urano, evidentemente. Tienen Venus ahí, y es una nueva forma de relacionarse. Venus para Acuario tiene que ver también con el hogar, es prácticamente la carta del instante, y es lo que habíamos hablado anteriormente. Y por último, Piscis, que es un poco Neptuno, que es el mayor protagonista de todo el 2025, con el nodo positivo ahí, es el que tiene, digamos, la carta de solución para poder disolver cosas que tienen que ver con el pasado. La parte humana, el sentido
creativo, el sentido inspirativo, lo va a tener Piscis en este instante, en este momento, con el nodo que entra evidentemente ahí. Y hay de alguna manera un sentimiento para Piscis, cuando entre en Aries, de disolver la identidad capricorniana. Así que bueno, queridos amigos, eso es un poco la entrada, para no serlo tan largo esto, del equinoccio, del solsticio, estoy con el equinoccio, del solsticio de verano y de invierno en Capricornio. Bueno, les deseo felices fiestas y obviamente lo que quieran aportar, lo que me quieran escribir, lo que me quieran de alguna manera comunicar, aquí estoy para eso. Hasta la próxima y felices fiestas. Muchas gracias.